es quien les habla y como siempre en el primer momento de la mañana nos acompaña nuestra profe de literatura y filosofía, Vale Freige. Buenos días, Vale. Buenos días, ¿cómo están? Me acabo de dar cuenta que cuando te presento digo, nuestra profe, ya lo disminuyo. Y después digo, Vale, no, pero Valeria Freige. No, vamos, está bien, no hay problema. Bueno, un poco con motivo de que ayer fue 2 de abril, que es el Día de Veteranos y Caídos en Malvinas, le pedí a Vale que hoy pudiéramos conversar lecturas en relación a esa fecha, y Vale, que sabe de todo, por supuesto, no te preocupes que lo tenía pensado, me dice, y ya tengo que vamos a hablar. Así que bueno, Vale, como siempre, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. En esta oportunidad traje una antología que se llama Las Otras Islas, que en realidad son varios cuentos referidos a Malvinas de diferentes autores. Pero me voy a referir específicamente a 2, que me gustan mucho esos cuentos y además los estoy trabajando en la escuela. Y bueno, uno es Liliana Bodoc y Marcelo Birmacher. De Liliana Bodoc ya hemos hablado en otras oportunidades, una gran escritora de literatura infantil, fallecida hace poco en el 2018, literatura infantil y juvenil, claro, adolescente, pero siempre con el guiño para el adulto, claro, porque está ahí, o sea, siempre nos invita a la reflexión. Bueno, de hecho el Día del Libro Infantil en la Argentina va a ser por un proyecto que, digamos, que se hizo el 21 de julio en homenaje al nacimiento de Liliana Bodoc. Bien que hacemos un nacimiento, que nosotros somos tan mortuorios para todo. No, en esta oportunidad es para el Día del Libro Infantil, es el nacimiento. ¿Y ayer también hubo algo del Día del Libro Infantil o de literatura? Sí, pero internacional, que es de Hans Christensen. Bien. Andersen, perdón. Hans Christensen Andersen. Sí. Es el Día Internacional. El Día de la Literatura, del Libro Infantil para la Argentina es el 21 de julio. Bien. Sí. Bien, ¿y el cuento de qué trata? Bueno, lo interesante de este cuento es que plantea que lo que deja la guerra por un lado y, bueno, lo que separa y lo que unifica. Porque, bueno, ahora voy a leer algunos fragmentos. Se llama El Puente de Arena el cuento. Bueno, justamente lo que hace unir en las diferencias, es ese puente de arena. Ahora voy a explicar por qué. Porque en realidad, bueno, en los protagonistas del cuento, uno es un soldado británico y otro es un soldado prisionero argentino, y están en las orillas de una playa. Y bueno, y los dos se ponen a hacer castillos de arena. Es como un momento efímero, así, bueno, la arena marca eso, es un momento de unidad, de un puente que se tiende entre los dos. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común es que, recuerdan, empiezan a partir del castillo de arena que van construyendo, empiezan a recordar su infancia, quiénes dejaron cada uno en su patria, la situación de un ejército y del otro, los sufrimientos de un lado y del otro, y bueno, y uno concluye que lo que los une es la humanidad. Vos sabés que ahora que decís eso, pienso en un pequeño extracto que hay de Jorge Luis Borges. Sí, también. De Juan López y John Ward. Claro. ¿no? Que es un poco eso. Que lo escribió en el año 85, ¿no? Pensando también, ¿no?, cómo ya están un paso adelante de la literatura que se viene. Exactamente. Es la búsqueda de lo que nos humaniza, digamos, de los puntos en común, y que en definitiva las guerras, los pueblos terminan siendo víctimas siempre. Las guerras son por conflictos de otros, de los poderosos, que bueno, hay que indagar, siempre uno estudia bien por qué se dan esas guerras, pero los que pagan las consecuencias siempre somos las personas comunes, digamos. Está. Y eso es lo que muestra el cuento, transmite muchas emociones viscerales cuando uno lo va leyendo. Bien. Y bueno, en general en las aulas se quedan reflexionando sobre eso, sobre, los puntos de contacto que tienen. Porque en ese encuentro, haciendo el castillo, se humanizan, ven que el otro, a pesar de estar en el ejército opuesto, es un ser humano. Está. Logran ver las dificultades que atravesó el otro, los recuerdos. Sí, ahí se puede analizar incluso la alteridad, pues son costumbres distintas, pero tienen cosas en común. ¿Qué cosa esto, no, del hombre, ¿no? Del hombre en su humanidad, hombre, varón, mujer. Esta idea de que tiene la razón, ¿no? Y cómo a partir de la razón puede hacer cosas tan espantosas como la guerra.
Y claro, o sea, cómo se pierde la racionalidad. O sea, cómo el ser humano, como entidad, digamos, como ente, puede llegar a cosas tan bellas y a cosas atroces. O sea, ahí se juega la libertad, que por eso la libertad exige tanta responsabilidad. Sí, siempre mirar a las demás personas con nuestros actos. Bien. Es difícil, es un gran ejercicio. Es un gran esfuerzo cotidiano, diario, que a veces también a los pueblos les falta ese ejercicio o nos falta ese ejercicio, o nos dormimos, tenemos etapas de lucidez, claro. ¿Cómo se llama? Aletargamiento. Las dos estamos igual, estamos aletargadas. La hora de la mañana. El clima. Y bueno, leo algunos fragmentos. Dale. Es muy interesante el cuento. Y empieza: a veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Contamos lo que ocurrió. Otras veces los cuentos son pedazos de sueño. Contamos para que ocurra. El soldado fue tomado prisionero en los últimos días de la guerra y aguardaba su destino en un campamento enemigo situado muy cerca del mar. Ese mismo amanecer había escuchado los sonidos de una escaramuza lejana. Sin embargo, no alentaba esperanzas en su corazón. Nadie vendría a rescatarlo. Pertenecía al ejército derrotado y solo podía recordar muertos. La guerra que estaba terminando se parecía a cualquier otra. Corrió la gente hacia el horizonte, pero el horizonte era un abismo. El campesino sacudió el árbol de naranjas y en vez de frutos dorados cayeron pájaros sin alas. Bueno, todo lo que destruye la guerra, hay metafórica, son bellísimas las metáforas. Se despertó una niña sobre un lecho incendiado. Las fotos se quedaron solas porque ya no había nadie que supiera sus nombres. El prisionero caminó hacia la orilla del mar, seguido de cerca por un soldado que lo custodiaba. El soldado tarareaba una canción que el prisionero no podía comprender, y aún así pensó que aquella no parecía una canción de victoria. Cuando llegaron a la orilla, el soldado señaló el agua. Por primera vez en muchos días, el prisionero tuvo ganas de sonreír. Con apuro desató los cordones de sus botas, se descalzó y corrió hacia el mar sacudiendo los brazos, tal como hacía cuando era un niño. El prisionero había pasado su vida entera cerca del mar, en un sitio donde la tierra era de arena. Bueno, ahí empieza a describir toda la vida del prisionero y después la vida del soldado británico. El soldado se acercó al prisionero con un andar lento, procurando disimular su curiosidad. ¿Por qué? Porque ya el prisionero estaba haciendo un castillo de arena en el agua, ahí en la playa. Bien. Su sonrisa desdeñosa escondía un recuerdo de verano frío, junto a un mar que no quería jugar con los hombres. Quizá por eso su abuelo le había enseñado a levantar castillos de arena que no se comparaban con ningún otro. Luego esperaron juntos, abrazados, para darse calor, hasta que llegaba la marea. Así era su abuelo. El soldado observó la obra del prisionero. Al parecer, ese hombre sabía lo que estaba haciendo. Pero por mucho que se esforzara, su castillo jamás alcanzaba el esplendor de los que había hecho su abuelo. Animado por los recuerdos y deseoso de ganar otra batalla, el soldado comenzó a hacer su propio castillo. O sea, se pusieron los dos a hacer castillos de arena. De arena. Hasta que tendieron, bueno, el puente. No es posible saber, estoy haciendo lo estoy espigando el cuarto, lo estoy recortando, es más largo. No es posible saber cuál de los dos sonrió primero, y acaso no importe. Pero de ambos lados comenzó a avanzar un puente, un magnífico puente de arena que unió dos castillos y a dos hombres a orillas de la guerra. Bueno, así como termina. Pero en el medio, bueno, cada uno recuerda su patria chica, digamos. Exacto. Y a quienes dejaron, por eso es muy interesante. A quienes dejaron y, bueno, esa soledad de la guerra. Y el punto de encuentro fue ese puente. Y la que humanidad. Es de arena. No. La humanidad es... Claro. Eso que nos une. Claro, y yo me acordaba después de, bueno, muchos casos de soldados ingleses, excombatientes británicos y excombatientes argentinos que se reencontraron después de mucho tiempo. Sí. Y es muy ¿Sabés difícil? qué pienso Sí. también? Que este pedido, ¿no? Del pueblo, de alguna manera, hacia quienes gobiernan, hacia quienes están al frente, respecto a la humanidad o a la necesidad de la humanidad, no es un reclamo nuevo. Al cabo de varias guerras que ha tenido el mundo, no nuestro país, sino el mundo, siempre ha sido un pedido de
de los pensadores, de los artistas, porque ahora cuando decías esto último, también me venía a la mente, no sé, de canciones como Imagine, ¿no? Esta idea de pensar un mundo sin fronteras, un mundo bajo, ¿no? Que estamos todos bajo un mismo sol, esta idea de humanidad simple, tan simple a su vez. Tan simple y que es difícil de conseguir a veces, porque, bueno, por distintos intereses, que generalmente no son de las personas comunes, de los que vivimos todos los días, andamos a diario por la calle, digamos, claro. Sino que son intereses más grandes. Pero bueno, y también por ahí estos cuentos que traen esta mirada más intimista, esta otra mirada de buscar, de no buscar enemigos, claro. Quizás sea, de buscar, quizás lo que nos une nos permita encontrarle una solución, no lo sé, hablo en voz alta. Es una posibilidad, por ahí el mapa literario te permite unir lo que en la realidad cotidiana por ahí son fronteras. Sí, lo que las fronteras políticas. Claro, por ahí la literatura consigue tender puentes. A veces también genera muros, pero bueno, va en lo que elige cada autor. Claro. Pero es muy interesante este cuento en particular. O sea, y aparte eligen como el espacio idílico de la infancia, al volver atrás, como que en ese mundo de la infancia, de los castillos de arena, que también era uno lo posible. identifica como más puro, ¿no? Claro, algo como más idílico, más, digamos, más que, o sea, que no se fijan tanto en la diferencia con el enemigo. Eso es, vuelven a ese espacio de la infancia. Bien. Está bueno, me encanta ese cuento. Y generalmente provoca eso, o sea, se quedan pensando con ese Claro, cuento. porque por ahí uno viene también con otra idea. Claro. Y bueno, y el otro cuento es de Marcelo Birmacher, que es un autor contemporáneo que bueno, nació en 1966, es muy prolífico, ha escrito guiones para películas, trabaja en medios gráficos, además de mucha cantidad de novelas juveniles, sobre todo, más para adolescentes. Y bueno, se llama La Penitencia, y en lugar de posicionarse desde el análisis del poder, analiza la vida doméstica de la gente en ese momento. Entonces, bueno, es la historia el narrador tiene un amigo de 15 años y remarca esto de que en esa época tener 15 años no era lo mismo que tener 18, que claro. 3 años de diferencia eran un paso entre la vida y la muerte. Lo aclara todo el tiempo. Y bueno, tenía un amigo también de 15 años que a su vez tenía un hermano que había ido a la guerra de Malvinas. Y bueno, y lo sintetizo y después leo algunos fragmentos. Dale. Porque la idea es que lean. Que lean. ¡Ay, es terrible! Es profe. Consigan la antología. Está digital. Y puedan leer todos los cuentos. Yo tomé esto porque son como muy significativos por ahí. O trabajan otros costados del análisis de un episodio histórico. Bien. Tan difícil para la Argentina. Sí, tan sentido, tan difícil. En un momento de la historia tan negra, ¿no? Me encanta esa canción cuando dice como que entramos a la noche más negra, ¿no? Y es así, realmente el golpe del 76 fue eso. Y no es más, o sí, de esos eventos trágicos de la historia argentina y de este último momento del último golpe, claro, y esa necesidad de construir poder desde algún lugar y llevando, como vos decís, a los más inocentes a una guerra, saliendo la Argentina incluso de una posición histórica, porque Argentina históricamente reclamó las islas hace más de 100 años que están ocupadas y las reclamó siempre por vía diplomática. Claro. O sea, sale de la lógica con la que Argentina siempre reclamó la recuperación de las islas. Bueno, y entonces en este caso, es la historia de Lucas, que va a la guerra de las Malvinas, pero más la historia de Rafael, que es su hermano, y cómo se modifica toda la lógica de la familia. Porque, bueno, los padres empiezan a dejar de hablarle, pero no porque no querían hablarle, sino que tenían tanta incertidumbre, pues no les llegaba ninguna carta de Lucas, que estaba en las islas. No tenían información, no sabían, la incertidumbre de no saber si vivía, si no, o sea, esa angustia de la espera, de no tener ninguna certeza, bueno, eso lo absorbía el hermano más chico que estaba en la casa. Que estaba en la casa. Este cuento, ahora que lo traes a colación. Es muy lindo. Y es desolador para el hermano que tiene que quedarse en la casa. Claro, porque no sabe bien qué lugar ocupa. O sea, él quiere ayudar a la familia, pero no sabe cómo.
Y bueno, y en el medio se intercalan noticias de los diarios, que son muy interesantes, por ahí o sea, este cuento por ahí para llevar a buscar información de los diarios de la época, para ver cómo se planteaba el conflicto. Bueno, el tema de que no llegaba por la comunicación, porque no se podían comunicar con ese hermano, es esa angustia de no saber qué pasa, que es peor casi que tener una certeza negativa, pero tener una certeza al fin. Y bueno, a ese joven por ahí le impiden entrar a la habitación, porque es como que los padres están deprimidos, uno pierde, el padre pierde el trabajo porque era sereno y como no podía dormir de día de la angustia que tenía, se quedaba dormido cuidando el lugar que tenía que cuidar, y bueno, lo sacan del trabajo, la madre trabaja en un supermercado y se hace cargo de toda la casa, y bueno, y cada vez hablan menos con él. O sea, ese silencio. El silencio. No solo el silencio del dolor que venía de la isla, que no había nada, sino también el silencio en la familia. Claro, es como un silencio así interno y doméstico que es muy doloroso para él. Hasta que, bueno, en esas idas y venidas, en un momento, él recibe el periódico que llega a la casa y ve en una foto que está su hermano, que está vivo. Pero esa remata el cuento como que es la única certeza, o sea, la única carta real que recibieron fue a través de un medio de comunicación gráfico, que se ve la foto del hermano. Y bueno, ahí es cuando se reencuentra bien con los padres, el más chico, pero ya con la certeza de que el hermano sobrevivió. Pero bueno, explica todo esto, la vida doméstica, cómo buscaban informarse y por ahí no tenían noticias precisas, esa angustia de digamos, dentro de la familia. De la familia. Eso te explica. Es triste este cuento. Es triste, pero es interesante ver otro punto de vista, o sea, desde la historia doméstica. Bien. ¿Qué pasó con la gente común que se quedaba acá? No solo el sufrimiento de los que fueron, que es innegable, claro, sino también de la gente que se quedaba acá, sus familias, desesperada por tener una noticia de un familiar. Bien, ¿y qué fragmentos nos marcaste? Sí, dice: a medida que pasa el tiempo, las edades son menos y menos importantes. Después de los 30, el mundo se divide entre mayores y menores de edad, sin hilar fino entre si un amigo tiene 40, 42 o 45 años. Pero por entonces Rafael y yo teníamos 15, y por los motivos que inmediatamente especificaré, 3 años de edad eran una diferencia que separaba a las personas entre la vida y la muerte. Rafael, como llamaremos al protagonista de esta historia, tenía un hermano mayor que en abril de 1982 había cumplido 18 años, y no 15 como Rafael ni como yo. Desde el frente casi no llegaban cartas, porque todo el mundo era muy desorganizado. Los padres de Rafael no sabían dónde estaba Lucas ni en qué condiciones. No sabían si lo habían matado, si lo habían hecho prisionero, ni siquiera si había entrado o no en combate. Como no podían hablar de lo único que les interesaba, ni siquiera hablaban. Y tampoco soportaban que Rafael hablara. O sea, todo lo que genera una situación así. O sea, me acordaba de un filósofo, de Walter Benjamin, que dice: cuando ante ciertos eventos de la realidad que son tan difíciles por ahí de procesar, se pierde la capacidad de narrar, no se los puede contar. Generalmente las experiencias de guerra tardan en ser contadas por los protagonistas. Cuando vuelven, les lleva mucho tiempo procesarlo para poder contarlo. Ahora que relatás eso, pienso en, la autora que hicimos el sábado pasado. Márgara. Que tiene cuentos también sobre Malvinas. Y había uno que también, esto de que yo te comenté cuando fuera del aire, del padre que tenía una pequeña feria, que viene su hijo y que no hablaba, o sea, que él no podía, que hablaba con su caballo porque no podía hablar con su hijo, esta idea. Y también, volviendo a esta idea, ayer a la noche pasaron un documental sobre mujeres que habían ido a la guerra, sobre enfermeras del ejército. Bueno, que están haciendo una serie de reclamos, entre ellas pidiendo el reconocimiento como veteranas de guerra, pero lo llamativo de todas estas mujeres es que ninguna pudo contar lo que habían vivido, lo que habían pasado, sino entre 10 y 15 años para atrás. Pensemos que es una guerra que ha pasado ya 39 años, y recién pudieron, verbalizar algo
de eso que les tocó pasar hace apenas, la que más hacía 15 años atrás. Sí, bueno, es esto, ante los eventos, por ahí acontecimientos que son muy crudos, muy cruentos, muy difíciles, se pierde por ahí la capacidad de narración, o sea, no se pueden contar. Y bueno, tiene que pasar bastante tiempo para que se los pueda decir. ¿Qué otro tenés algún párrafo más de Birmacher, de ese cuento? Repetí el título del cuento. La penitencia, porque es como que él, Rafael, se siente en penitencia porque, bueno, por ahí la madre no lo deja entrar al cuarto, o sea, le van sectorizando la casa. En realidad no es que tienen algo contra él, tienen miedo de perder, o sea, están muy pendientes del otro hermano. Y bueno, de hecho en un momento Rafael idealiza, o sea, dice que va a ir a Malvinas a buscarle hermano. Claro. Entonces, bueno, a lo que, bueno, un amigo le dice que no haga eso porque ya están sufriendo la pérdida de un hijo que no saben qué pasó en realidad, como para que le agregue un delirio así. Entonces, bueno, es muy interesante ver esto, ¿no? Acá, bueno, a ver, el padre de Rafael era sereno en un garage, pero desde que Lucas había sido enviado a Malvinas no lograba dormir de día y se dormía por las noches en el trabajo, hasta que terminaron echándolo. La madre era cajera en un supermercado, pasó a mantener a la familia. Desde el frente casi no llegaban cartas, porque todo era muy desorganizado. Los padres de Rafael no sabían ni dónde estaba Lucas ni en qué condiciones. Aquellos días fueron terribles. Yo recuerdo gente llorando a mi lado en un colectivo, mientras miraban pasar una marcha de personas que recolectaban dinero para los soldados argentinos. Recuerdo con precisión a cada uno de los chicos de mi colegio, fueran del curso que fuesen, que tenían un hermano en Malvinas, y me acuerdo especialmente de Rafael. Lo que Rafael me contó varios años después fue que su madre y su padre le habían prohibido abrir la puerta del cuarto. O sea, y se lo contó varios años después. Él es como que el narrador es el amigo de Rafael, del hermano más chico, y siempre lo acompaña. Está ahí como a la expectativa, pero, o sea, lo observa, lo escucha, lo poco que dice, y después escucha el relato completo varios años después. Así que bueno, la propuesta de hoy es Las otras islas, esta antología que es de la editorial Alfaguara y que son cuentos de allí, de las otras islas, o sea, la otra mirada de la guerra, de este trágico hecho en la historia argentina, de la historia reciente de nuestra Argentina. Gracias, Vale, como siempre.